confesé mi pecado más íntimo, y el altar respondió con mi voz. No fue un trueno. No fue un órgano desafinado. Fue mi voz, limpia y exacta, saliendo del altar como si la piedra respirara. Y lo peor no fue reconocerme, fue escucharme decir en voz alta aquello que yo había enterrado para siempre. Te lo cuento desde el borde de esa noche, cuando todavía puedo hablar. Porque después ya no estoy seguro de qué parte de mi voz me pertenece. La iglesia de Santa Lázara siempre olía a cera tibia, a madera antigua y a flores muertas. Cuando regresé al pueblo, pensé que ese olor me curaría, como si la memoria fuera un bálsamo. Venía escapando de la ciudad y de un escándalo pequeño pero cruel, una foto, una insinuación, un ella es así repetido 1000 veces por bocas que nunca me tocaron. Yo quería silencio. Quería penitencia. Quería un lugar donde nadie supiera mi nombre completo. Pero el pueblo recuerda incluso lo que nunca pasó. Entré un martes por la tarde, cuando la luz cae de costado y vuelve doradas las motas de polvo. Había pocas velas encendidas. Y ahí estaba él, el nuevo sacristán, o ayudante, o como le digan, con la camisa remangada y los dedos manchados de incienso. No era un sacerdote. No llevaba sotana. Pero tenía esa calma de quien ha aprendido a caminar sin hacer ruido, como si no quisiera despertar nada. ¿Buscas a alguien?, me preguntó sin levantar la voz. No sé por qué respondí la verdad. Busco que esto se me quite. Él me miró un segundo más de lo necesario. No fue una mirada sucia. Fue una mirada que abre puertas. El padre Eloy confiesa a las 7, dijo. Si quieres esperar, puedo encender más velas. Y las encendió. Una por una. La nave se llenó de pequeñas llamaradas, como si el lugar estuviera reuniendo aliento para algo. Esa tarde me senté al final, lejos de las imágenes de los santos, porque me daba vergüenza que me miraran. En mi bolso llevaba el pecado como un objeto, mi teléfono, apagado, con una carpeta de audios que jamás debieron existir. No eran videos. No eran fotos. Eran voces. Mi voz, sobre todo. Grabaciones que hice en noches solas, hablándole a nadie, o hablándole a alguien que no debía. Hay pecados que no tienen forma hasta que uno los escucha. Yo no vine al pueblo por una foto. Vine por un hombre. Por un roce. Por una promesa a medias. Por la manera en que, meses atrás, alguien pronunció mi nombre con una ternura indecente, como si supiera exactamente dónde me dolía estar viva. Lo que nadie entiende del deseo es que no siempre apunta hacia una cama. A veces apunta hacia un altar. A las 7, el padre Eloy apareció como un fantasma viejo, delgado, ojos cansados, manos que parecían temblar cuando sostenían el misal. El sacristán, Mateo, supe después, colocó el reclinatorio del confesionario, acomodó la cortina, y me miró de lejos como si me dijera, si entras, no hay vuelta. Yo entré. Dentro del confesionario el aire era más frío. La rejilla olía a metal húmedo. Me arrodillé, sentí la madera en las rodillas, y de pronto mi garganta se cerró. Había confesado antes, mentiras, rencores, alguna traición pequeña. Pero esa noche lo que iba a decir era íntimo de verdad, íntimo como una herida que aún supura. Ave María Purísima, susurré. Sin pecado concebida, respondió el padre Eloy, al otro lado. Hija, te escucho. Y yo empecé por lo fácil. Dije que había mentido. Dije que había sido orgullosa. Dije que había deseado el mal a quienes me juzgaban. Silencio. El padre respiraba pesado. ¿Es eso todo?, preguntó. Fue entonces cuando sentí la presencia del altar, allá afuera, como si estuviera inclinado hacia mí. Te juro que se sintió así, como una oreja enorme hecha de mármol.
No, dije. No es todo. Hay una clase de vergüenza que calienta la piel, como si te desnudaran con lámparas. Me ardieron las mejillas. He guardado cosas, continué. Palabras. Grabaciones. No para venderlas, ni para dañar, sino para volver a escucharlas. Para sentirme deseada cuando estoy sola. El padre Eloy tardó en responder. Su silencio me empujó. Me grabé a mí misma diciendo cosas. Cosas que yo no diría en la luz del día. Y las escucho cuando no puedo dormir. Sentí que el confesionario se encogía. ¿Y a quién iban dirigidas esas palabras?, preguntó por fin, con una voz que no era dura, pero sí afilada. Tuve que morderme la lengua para no decirlo. Porque decirlo lo volvía real. Pero yo había venido a que se me quitara, ¿no? A alguien de la iglesia, confesé, y la frase me quemó. A un hombre que trabaja aquí. Un golpe leve de madera, como si el padre hubiera apoyado la mano. Hija. No hice nada, me apresuré. No lo toqué. No lo besé. No crucé esa línea. Pero en mi cabeza lo hice 1000 veces. Y lo peor es que, me gusta esa versión de mí. Me gusta la yo que se atreve. Lo dije y sentí el alivio inmediato del veneno que sale. Entonces ocurrió. Afuera, en la nave, una voz se elevó desde el altar. No la de un coro. No la del padre Eloy. Mi voz. Me gusta la yo que se atreve, repitió, nítida, como si alguien hubiera puesto un altavoz dentro de la piedra. Me quedé helada. ¿Escuchó eso?, susurré, sin aire. El padre Eloy no respondió. Al otro lado, escuché un movimiento brusco. Luego, un murmullo, como una oración atropellada. Y mi voz volvió a salir del altar. En mi cabeza lo hice 1000 veces. Te juro que sentí que el mundo se abría bajo mis rodillas. Porque no era un eco. Era una repetición exacta, con la misma respiración, con el mismo temblor. No. Dije, y la palabra me salió como un sollozo. Mi voz desde el altar respondió, burlona, casi dulce. No hice nada, pero lo deseé. El padre Eloy abrió la puerta del confesionario de golpe. Me cegó la luz. Su cara estaba pálida. Sal, ordenó. Ahora. Salí tambaleando. Y ahí, frente a mí, el altar brillaba con una blancura sucia. No había nadie más en la iglesia, y sin embargo, yo sentía ojos en cada banco. Mateo apareció desde una puerta lateral con el rostro tenso. ¿Qué pasó?, preguntó. Mi voz salió otra vez del altar, como si lo reconociera. A alguien de la iglesia. Mateo se quedó quieto. El padre Eloy lo miró como si quisiera acusarlo y defenderlo al mismo tiempo. Apaga las velas, dijo el padre. Cierra. Que no entre nadie. Pero la iglesia ya estaba despierta. Esa noche no dormí. Me encerré en la casa de mi tía, donde me hospedaba, con las persianas bajadas. Intenté convencerme de que había sido un mecanismo, un micrófono escondido, una broma macabra, un truco del pueblo para humillar a la que regresa. Hasta que, a las 2 de la madrugada, mi teléfono se encendió solo. No tenía batería. Lo había apagado. Aún así, la pantalla brilló con una luz grisácea. Y comenzó a reproducir un audio que yo jamás grabé. Era mi voz, pero no era yo. Si confiesas en secreto, yo lo diré en voz alta, susurró la grabación. Si lo deseas en la sombra, yo lo mostraré en la luz. Tráeme tu pecado, y te devolveré tu nombre. Se me helaron los dedos. Intenté apagarlo y no pude.
La pantalla mostraba una sola palabra como título del archivo: altar. Al día siguiente volví a Santa Lázara como quien vuelve a la escena de un crimen. Quería exigir explicaciones. Quería gritarle al padre Eloy. Quería que Mateo me mirara sin esa calma peligrosa. La iglesia estaba abierta, aunque no había misa. Y las velas, otra vez encendidas. Mateo me esperaba, como si supiera que yo volvería. Anoche te oí llorar desde el patio, me dijo, y ese detalle me erizó la piel. Aquí las paredes se escuchan. Lo que pasó, empecé. ¿Qué es ese altar? Mateo dudó. Miró hacia la imagen de la Virgen y luego al piso, como si elegir palabras fuera una forma de no invocar lo que teme. Antes de que el padre Eloy llegara, hubo otra gente, dijo. Unas monjas, hace mucho. Guardaban confesiones. Decían que así liberaban al pueblo de la vergüenza. ¿Guardaban confesiones? Mateo asintió. No en papeles. En voz. Se tocó la garganta con 2 dedos. Las hacían hablar al altar. Creían que la piedra podía cargar con lo que nadie debía cargar solo. Eso es imposible. Mateo me miró, y en esa mirada había una verdad terrible. Ya no importa si es posible. El altar no perdona, dijo. Devuelve. Eso es lo que hace. Devuelve lo que escondes, y se queda con algo tuyo a cambio. Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Qué se queda? Mateo se acercó un paso. Pude oler el incienso en su piel, mezclado con algo humano, tibio. Su cercanía me despertó ese deseo vergonzoso que yo había confesado. Lo odié por eso. Tu voz, dijo, casi en un susurro. Tu forma de decir la verdad. Me reí, nerviosa, con una risa que no era risa. ¿Y cómo la recuperó? ¿Rezando? ¿Quemando velas? Mateo bajó la mirada a mi boca. No fue lascivia. Fue hambre de sonido. Diciéndola donde no puedas esconderte, respondió. El altar solo roba lo que se le entrega en secreto. Tragué saliva. ¿Me estás diciendo que, para que deje de repetirlo, tengo que decirlo en público? Tienes que decirlo sin máscara. La palabra me golpeó. Porque yo había vivido con máscaras, la buena, la correcta, la que no desea, la que no se equivoca. ¿Y si no lo hago? Mateo apoyó la mano en la baranda del banco, cerca de la mía, sin tocarme del todo. Ese casi contacto fue más indecente que un beso. Entonces te escucharán igual, dijo. Pero no serás tú quien hable. En ese instante, el altar vibró. No con movimiento, sino con presencia. Y mi voz, otra vez mi voz, se elevó como un rezo torcido. Me gusta cuando Mateo enciende las velas. Me gusta cuando me mira como si supiera. Mateo se quedó rígido. Yo sentí que me atravesaban un clavo en el pecho. ¡Cállate!, grité hacia la piedra. El altar respondió con mi voz, suave, casi acariciándome. Confiesa otra vez. El padre Eloy apareció en la puerta lateral, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. No le escuches, dijo, con los ojos rojos de no dormir. No le des más. ¿Qué es? Le exigí. Dígamelo. El padre Eloy apretó la cruz que colgaba de su cuello hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Es una boca, dijo. Una boca sin cuerpo. Alimentada por siglos de vergüenza. Y tú le diste un manjar. Mi voz desde el altar se rió. Te juro que se rió con mi risa. Dame lo íntimo, dijo. Dame lo que te da placer y culpa. Dame tu temblor. Sentí náuseas. La iglesia empezó a parecerme un organismo,
una cosa viva con un corazón de piedra. Padre, ¿qué hago?, pregunté, y mi pregunta fue un hilo. El padre Eloi me miró con una compasión áspera. Arrodíllate frente al altar, ordenó. Y di la verdad, pero no como pecado. Como nombre. Sin pedir perdón. Sin esconderte. Mateo me observaba. Su presencia era un fuego quieto. Y yo entendí la crueldad perfecta del altar. Me estaba obligando a elegir entre el silencio que me protegía y la verdad que me liberaba. Me arrodillé. La piedra estaba fría. Pero algo en el aire era caliente, casi íntimo, como si la iglesia respirara contra mi nuca. Dilo, susurró el padre Eloi. Y lo dije. No repetiré cada frase, porque todavía me da vergüenza y porque quizá, si lo escribo, el altar aprenderá a leer. Pero te diré lo esencial, que deseé. Que fantaseé. Que mi deseo no era violencia ni daño, sino hambre de ser vista, de ser nombrada sin burla, de sentir que mi cuerpo no era un rumor sino un territorio. Dije que había grabado mi voz para no olvidarme. Para no disolverme en el juicio de otros. Que mi pecado no era el deseo, sino haberlo escondido como si fuera una enfermedad. El altar tembló con mi voz, intentando apoderarse de cada palabra. Y entonces, como si alguien me empujara desde dentro, hice lo que nunca había hecho. Le hablé a Mateo sin rodeos. Te deseé, dije, mirándolo a los ojos. No porque sea santo, sino porque me miraste como si yo fuera real. Mateo inhaló, y por un segundo pensé que él también iba a confesar algo. Pero el altar se adelantó, celoso, usando mi voz como un cuchillo. Dilo más fuerte. Yo apreté los dientes. Te deseé, repetí, más fuerte. Y no voy a dejar que una piedra hable por mí. El silencio que siguió fue espeso. El padre Eloi murmuraba una oración. Mateo estaba inmóvil, como si la verdad lo hubiera golpeado en el estómago. Entonces el altar habló, pero por primera vez, no fue con mi voz exacta. Fue con muchas voces, como un coro de susurros superpuestos. Confesiones antiguas. Nombres. Gemidos de culpa. Palabras a medias, como si el mundo entero hubiera venido a depositar su vergüenza ahí. La iglesia se llenó de un murmullo insoportable. Yo tapé mis oídos. No sirvió. Porque el sonido no entraba por fuera. Vibraba por dentro, en mi pecho. Y en medio de ese caos, escuché algo que me partió. Mi voz, alejándose. Como si alguien estuviera tirando de una cuerda desde el altar, enrollándola hacia la piedra. Me levanté de golpe, desesperada. No. Grité. Devuélveme mi voz. El altar respondió con un susurro que ya no era mío. Te devuelvo lo que te atreves a decir. Lo demás, se queda conmigo. Fue entonces cuando comprendí el precio. No se quedaba con mi voz entera. Se quedaba con la parte que yo ocultaba. Con la parte que yo misma negaba. Y eso era, casi todo. El padre Eloi, pálido, me tomó del brazo. Vete, dijo. Ahora. Antes de que te quite más. Mateo se acercó por fin y, con una delicadeza que me rompió, me tocó la mano. Fue un contacto breve, humano, cálido. Un ancla. Tu voz está aquí, me dijo. Mientras la uses tú, no te la roba del todo. Salí de la iglesia casi corriendo. Afuera el cielo estaba gris, como si el mundo se hubiera quedado sin pigmento. En el camino de regreso sentí que cada palabra que decía era un esfuerzo, como si tuviera que empujarla desde un lugar profundo. Esa noche intenté hablar por teléfono con una amiga y me quedé muda en medio de una frase. No pude terminarla. Mis labios se movían.
no salió sonido. Y desde muy lejos, desde la iglesia, desde la piedra, desde donde sea que guardan lo que uno calla, escuché mi propia voz, clara, hermosa, intacta, pronunciando mi nombre como una oración al revés. Ahora escribo esto en una libreta, porque la escritura todavía es mía. Pero cada vez que intento decir en voz alta algo que me avergüenza, siento el aire endurecerse, como si una boca de mármol estuviera esperando que lo susurre para devorarlo. Si alguna vez vienes a un pueblo donde la iglesia está demasiado limpia, donde las velas se encienden solas y el altar parece inclinarse hacia ti, no confieses en secreto. Porque hay piedras que no quieren salvarte. Hay piedras que solo quieren tu voz. No volví a entrar a Santa Lázara en semanas, pero la iglesia entró en mí. Al principio era sutil, palabras que se me iban cuando hablaba de cosas íntimas. Intentaba decirte deseo y se me quedaba pegado en la garganta como una hostia seca. Intentaba decir tengo miedo y salía estoy cansada. Nadie lo notaba, hasta que yo empecé a notarlo en mi propia piel. Una madrugada, me desperté con la certeza de que alguien hablaba en la sala. No eran pasos, era una conversación. Bajé descalza, con la linterna del celular temblando en la mano. La casa estaba vacía. Pero el sonido seguía. Venía de mi teléfono. La pantalla estaba encendida, aunque yo lo había dejado apagado. En el reproductor había un audio nuevo. Altar-03. Le di play con una rabia estúpida, como si pudiera golpear a una piedra a través de un archivo. Mi voz llenó la habitación. Suave. Sensual. Íntima. Pero no era lo que me aterrorizó. Lo que me heló fue lo que decía. Mateo, enciende otra vela. Que nadie nos oiga. Prometo confesarlo, si tú me perdonas con tu boca. Sentí una mezcla de asco y calor subir por mi cuerpo, como si me hubieran rociado con agua bendita hirviendo. Esa frase no la había pensado. No la había grabado. No era mi fantasía, era una versión de mí que el altar estaba inventando. Y entonces entendí, no solo repetía mi pecado. Lo estaba escribiendo por mí. Al día siguiente volví. No para rezar. Para recuperar lo que era mío. La iglesia estaba abierta y vacía, excepto por una sola vela encendida frente al altar. Mateo estaba allí, sentado en el primer banco, como si hubiera dormido con la espalda recta. Sabía que ibas a volver, dijo sin mirarme. Eso no lo grabé, escupí, levantando el teléfono. Esa voz, esa yo, no soy yo. Mateo cerró los ojos un segundo, como si escuchara algo detrás de la pared. El altar aprende, dijo. Con tu vergüenza hace guiones. Con tu deseo hace cuchillos. Entonces destrúyelo. Mateo se levantó despacio. Caminó hacia el altar, apoyó la palma en el mármol y se quedó quieto. Vi cómo sus dedos temblaban, no de miedo, sino de esfuerzo. No se destruye, susurró. Se negocia. El altar respondió con un murmullo. No era mi voz. No era la suya. Era un coro de algo antiguo, satisfecha de ser nombrada. Mateo me miró por fin. Si quieres tu voz completa, tienes que hacer lo único que te aterra más que desear. ¿Qué? Mateo señaló la nave vacía. Hablar sin pedir permiso. Sin confesarte. Sin culparte. Decirlo como vida, no como pecado. Tragué saliva. Sentí el altar atento, como una boca abierta. Y lo hice. Me paré frente al mármol y dije en voz alta, con una claridad que me dolió. Mi deseo no es tu alimento. Mi vergüenza no es tu templo. Mi voz no es tu reliquia. Yo no te confieso nada. Yo me nombro. Hubo un silencio brutal. Por un instante,
Creí que había ganado. Hasta que el altar exhaló, y mi propia voz, la verdadera, la que me faltaba, me regresó como un golpe en el pecho. Se me llenaron los ojos de lágrimas porque pude decir, al fin, lo que llevaba atorado meses. Yo no estoy rota. En ese segundo la vela frente al altar se apagó sola. Mateo soltó el mármol como si quemara. Ya está, dijo con una tristeza rara. Te devolvió lo que necesitaba para seguir. ¿Seguir qué? Mateo no respondió. Solo miró hacia la rejilla del confesionario, donde la oscuridad parecía más negra que antes. Yo salí con la voz entera, sí, pero desde ese día, cuando paso cerca de una iglesia, escucho mi nombre pronunciado por alguien que no está. Y a veces, muy tarde en la noche, cuando el deseo me visita como una fiebre, mi teléfono vibra sin notificación y aparece un archivo nuevo. Altar-04. No lo reproduzco. Porque sé que, si lo escucho, el altar volverá a aprenderme. Y esta vez, quizá escriba un pecado que sí me destruya.